hermanos, reiterarles los buenos días y gozoso de estar nuevamente acá en su iglesia, de predicar la palabra del Señor una vez más y disfrutando de este tiempo, de celebrarlo a Él, de adorarle a Él, juntos. Quiero invitarles a orar específicamente por este tiempo de la palabra, que el Señor esté una vez más usando su palabra para obrar por medio de ella en nuestras vidas. Les invito a orar. Señor, gracias por esta mañana que hemos podido regocijarnos juntos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, salvada por la sangre de tu Hijo amado Jesús, para que el propósito esencial de nuestra existencia sea adorarte a ti, sea glorificarte a ti, Señor. Por medio de los cánticos, lo hemos hecho aquí en esta mañana, por medio de los testimonios que se han dado en esta mañana para gloria tuya. Pero queremos, Señor, rogarte que en esta oportunidad, una vez más, tú uses tus palabras. Tú obres en este tiempo de la palabra del Señor para que nuestra mente sea iluminada por tu Espíritu Santo y podamos entender, podamos atesorarla en nuestros corazones y podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor. Quiero rogarte, Dios, que en mi debilidad tú te glorifiques. Que tú me des sabiduría para ser claro en esta mañana y para ser fiel a tu palabra, Señor. Te ruego también por los hermanos que en estos momentos están también predicando tu palabra, Señor. Que tú seas con ellos, Señor. En cada una de tus iglesias fieles, que tú te glorifiques en medio de los hermanos que también están predicando tu verdad. Y que tú la uses, que tu palabra corra como río. Que tu palabra corra, Señor. Que tu verdad sea anunciada en medio de estos tiempos en tu iglesia. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en la oportunidad anterior estuve compartiendo el Salmo 15. El Salmo donde nos recuerda el privilegio de estar en la presencia de Dios y de ser parte del pueblo de Dios, donde la presencia de Dios se manifiesta en su iglesia. Y vimos que es un gran privilegio ser parte de la iglesia. Es un gran privilegio habitar donde Dios habita. Precisamente por eso, porque lo más grande que tenemos cuando nos reunimos como pueblo de Dios es la presencia de nuestro Señor con nosotros. Por eso es el gozo, por eso estamos celebrando una vez más en esta mañana. Y también tenemos cuando nos reunimos como pueblo de Dios su palabra, su verdad. Y por medio de las alabanzas, de los cánticos, podemos meditar en esa verdad y podemos disfrutarla también. Podemos disfrutar su palabra. Pero en esta oportunidad no vengo a predicar acerca de privilegio. Vengo a predicar acerca del costo de ser parte de la iglesia. Algo que de diferentes maneras en esta mañana se ha estado testificando aquí. El costo de ser parte del pueblo de Dios. Me refiero a sufrir como pueblo de Dios. Pero no voy a hablar solamente del sufrimiento en sí, sino que voy a hablar de cómo podemos enfrentar el sufrimiento. Y específicamente de qué manera nosotros podemos encontrar ánimo para enfrentar nuestros sufrimientos como pueblo de Dios. Y esta predicación viene a ser algo así como, yo estaba pensando, cuando nosotros vemos una película, para ilustrar un poco. Ustedes saben que en las películas donde hay un grupo de personas que son traídas para ser entrenadas para una misión, quizás una de estas películas de comando, una de estas películas donde hay una misión específica para un grupo y se les da una clase teórica acerca de la misión que van a enfrentar, se les dan los recursos, las armas para que ese grupo
enfrenta esa misión, pero finalmente ese grupo es llevado en la película al escenario del combate. Hay una clase que es mucho más real que la teoría. Hay una clase para ese grupo en esa película que quizás hemos visto en algún momento de Comando, donde ese grupo va a estar en el propio escenario, en la propia realidad, aprendiendo a cómo llevar adelante esa misión. Igual pasa, de manera similar pasa con la iglesia. La iglesia es ese lugar donde nosotros somos capacitados, somos entrenados para llevar adelante nuestra misión de predicar el Evangelio. Cuando usted es parte de la iglesia, usted está siendo entrenado, usted está siendo capacitado por la palabra de Dios y por la propia práctica, por los líderes de la iglesia, para que usted como hijo de Dios y como parte de la iglesia aprenda a llevar adelante la misión. Pero esto es una clase que alguien en cierto lugar le dio a un discípulo, a su discípulo Timoteo, para que su discípulo Timoteo aprendiera a lidiar un poco más él solo con la misión de llevar adelante la predicación del Evangelio. Pablo, el apóstol, escribió en una de sus cartas, específicamente segunda de Timoteo, que es el pasaje que vamos a ver hoy. Segunda de Timoteo, específicamente capítulo 2, del versículo 8 al 13. Ahí está el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo sobre cómo él debe enfrentar los sufrimientos, los padecimientos por causa de servir al Señor, de predicar el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Y no solamente es lo que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo, sino lo que el Señor nos va a decir hoy a ti y a mí, como parte de la iglesia, hoy, en Cuba, en Santi Espíritu, en Antorcha de Salvación. Porque Timoteo ciertamente y en aquella época tenía que enfrentar difíciles situaciones, persecución. Era un tiempo donde el emperador Nerón estaba persiguiendo ferozmente a los cristianos. Y tú y yo hoy, en nuestra situación, en nuestro contexto, tenemos que enfrentar también situaciones. Y en muchos casos, situaciones de persecución. Lo que pasa es que la persecución toma diferentes formas. No siempre la persecución va a ser como en aquella época, clavar a un creyente en un palo y darle candela, como hacían en aquel tiempo, sobre todo el emperador Nerón. También la persecución es cuando somos limitados en los lugares donde nosotros estamos, de predicar el Evangelio, de hablar la palabra del Señor. También la persecución se manifiesta cuando tú eres avergonzado por una persona, excluido por una persona que no quiere que tú seas fiel o que tú prediques el Evangelio. También es persecución. Por eso, lo que vamos a hablar aquí en esta mañana, en nuestro contexto de muchas dificultades económicas, de diferentes tipos de persecuciones, y teniendo en cuenta que lo que todo parece indicar que la persecución nuestra va a tomar más matices y diferentes formas próximamente, tú y yo hoy vamos a recibir esta clase de parte del Señor de cómo encontrar ánimo en la persecución. Y esa es mi predicación en esta mañana, ánimo en la persecución. El pasaje, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Y no solamente vamos a ver este pasaje, vamos a ver algunas citas del Antiguo y del Nuevo Testamento que corroboran estas verdades que vamos a ver aquí.
dice el pasaje que vamos a ver hoy. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando leemos el pasaje, podemos notar aquí que Pablo está recordando a Timoteo sus prisiones. Esta era la realidad del apóstol Pablo en este momento, pero aún así, Pablo no solamente estaba hablándole de sus prisiones, sino cómo él estaba enfrentando sus prisiones. Él está diciendo a Timoteo: yo estoy preso como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente, un criminal en nuestro lenguaje, pero yo todo lo soporto, dice Pablo aquí, por amor a los escogidos. Y es curioso que en esta prisión de Pablo, él tuvo varias prisiones en su vida como apóstol, perseguido por predicar el evangelio. Pero en esta, en sentido particular, esta era una prisión muy especial. Pablo había estado preso en Filipo, Pablo había estado preso también en Roma. Así termina el libro de los Hechos, con un arresto de Pablo, especie de un arresto domiciliario. Pero esta prisión en específico era una prisión dura, difícil, como veremos aquí más adelante. Pero lo curioso es que la perspectiva de Pablo acerca de sus prisiones seguía siendo la misma. Tanto en una prisión más de arresto domiciliario, más fácil, como en una prisión tan difícil como esta en la que él estaba, que estaba muy cerca de ser sacrificado, de ser martirizado, de ser decapitado, matado por su fe, él seguía teniendo la misma perspectiva de sus prisiones para el evangelio. Es curioso. Y también vamos a ver otra palabra, aparte de la palabra persecución, como ya estuve hablando, la palabra evangelio. Quiero aclararles que cuando usemos esta palabra aquí, evangelio, que está en el texto, en el pasaje, se refiere al mensaje. Aquí la palabra evangelio se va a estar refiriendo al mensaje de salvación en Jesucristo. Esa es la palabra evangelio que vamos a usar, que se usa aquí en el pasaje. Pero es muy importante que entendamos este contexto del que estamos hablando de la prisión de Pablo. Y vemos que en esta carta de segunda de Timoteo, Pablo está animando todo el tiempo a su discípulo Timoteo a que continúe con el ministerio de la predicación, que continúe siendo fiel a pesar de las dificultades. Cuando nosotros empezamos a leer la carta en el capítulo 1, todo el tiempo el apóstol Pablo está animando a su discípulo Timoteo. Y comenzando el capítulo 1, Pablo le dice: yo recuerdo con lágrimas en mis ojos tu fe no fingida que hay en ti, que tú recibiste de tu madre, de tu abuela. Y lo anima, y le dice que está orando por él. Y le dice fundamentalmente que avive su don de la predicación, que no tenga miedo. Lo está animando, hermano. Y en el versículo 7, una cita muy conocida por nosotros, donde le dice que Dios no ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de amor. Y rápidamente pasa a decirle que Dios nos ha llamado a participar de las aflicciones por el evangelio. Esto es una realidad, hermano. Esto es una realidad para ti y para mí como hijos de Dios. Dios nos ha llamado, así como Pablo estaba llamando a su discípulo Timoteo en el capítulo 1, Dios nos ha llamado a participar también de las aflicciones por el evangelio.
Incluso en Filipenses 1, capítulo 1, versículo 29, dice que a nosotros se nos ha concedido no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Por lo tanto, no podemos huir de esa realidad. No podemos simplemente hacernos como que eso no va a pasar. Va a pasar, hermano, de diferentes maneras. Pero el sufrir, no cualquier sufrir, hay muchos tipos de sufrir. Ciertamente podemos pasarlo duro o difícil por una enfermedad. Podemos pasarlo duro o difícil por una situación de salud. Es duro, es difícil. También puede ser. Pero estamos hablando aquí específicamente de sufrir por causa de ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios, cuando están buscando ser fieles a Él, vamos a sufrir. Esto es una realidad que no pudimos huir de ella. Y en el capítulo 1 de estas cartas de segunda de Timoteo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, no te avergüences. Capítulo 1, verso 8, no te avergüences del Evangelio, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Y le da ejemplo de una casa, de una familia que fue fiel con Pablo, que visitaba a Pablo en la prisión, la casa de Onesíforo. Así termina el capítulo 1. Pablo está preparando a su discípulo Timoteo para que él pueda continuar adelante. Algunos predicadores, algunos estudiosos están diciendo que segunda de Timoteo es algo así como una carrera de relevo, donde el apóstol Pablo está pasándole el batón a su relevo Timoteo. Timoteo no va a ser apóstol, pero Timoteo va a seguir adelante con el ministerio. Y así sigue el capítulo 2. Capítulo 2, acercándonos ya al pasaje que vamos a ver hoy, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar también a otros. La cuestión es que la predicación se mantenga, la predicación fiel se mantenga en la iglesia. Pero es en el contexto del sufrimiento donde el apóstol está animando a Timoteo y por medio del apóstol Pablo a nosotros hoy. Y empieza el pasaje que vamos a ver hoy, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿Acaso Timoteo no sabía quién era Jesucristo? Timoteo, alguien que había estado ya hace años atrás, este era el final ya de la carrera de Pablo. Él lo dice más adelante en el capítulo 4, estoy pronto ya a ser sacrificado. Este era el final de su vida. Durante toda la vida, el discípulo que más cercano estuvo con Pablo fue Timoteo. Él lo tomó desde que estaba en Listra y estaba con él, y el discípulo Timoteo sabía claramente quién era Jesucristo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Acuérdate de Jesucristo. Ten siempre en tu mente a Jesucristo. Ten siempre presente a Jesucristo, recuérdalo. Esto es lo que significa esta frase. En medio de este contexto de sufrir, de padecer por ser fiel, ten siempre presente a Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, verso 8. Pero específicamente, ¿qué debía recordar Timoteo de Jesucristo? Dos cosas. Ahí en el verso 8, dos cosas debía recordar de Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Qué dice en el verso 8? Del linaje de David, resucitado de los muertos. Mis hermanos, hay muchas cosas que aún nos faltan por conocer de Jesucristo. Todas las escrituras dan testimonio de Jesucristo. El Antiguo Testamento apunta hacia su venida y el Nuevo Testamento habla de todo el cumplimiento de esa venida. Mientras más nosotros conocemos las Escrituras y mientras más conocemos a Jesucristo, en mejores condiciones estamos tú y yo de enfrentar los sufrimientos. Hay muchas cosas que conocer acerca de nuestro Salvador por medio de las Escrituras. Y aquí hay dos cosas específicas que Timoteo debía recordar de Jesucristo, del linaje de David. ¿Qué significa del linaje de David? ¿Qué quiso decir el apóstol cuando dijo del linaje de David? ¿Por qué menciona el linaje de David? Descendiente de David. ¿Recuerda a Jesucristo, el descendiente de David desde el Antiguo Testamento?
Al propio David, el profeta, le había dado testimonio de alguien que iba a venir descendiente de él. Un rey que iba a reinar para siempre. Segunda de Samuel, nosotros vemos cómo desde el Antiguo Testamento el rey David se le estaba ya diciendo acerca de este descendiente de él que iba a venir. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13 específicamente, dice: y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Está diciendo el profeta al rey David: a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y en el 13 vuelve a reafirmar: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esto fue anunciado en diferentes partes del Antiguo Testamento, y ya en el Nuevo Testamento nosotros empezamos a leer el Evangelio de Mateo, por ejemplo, capítulo 1, verso 1, que dice que es Jesús, descendiente de David. Ahí lo empiezan a decir los evangelios, y específicamente hay un texto donde corrobora en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 13, Hechos 13, versículos 22 y 23, específicamente Hechos 13, 22, 23, dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Jesucristo, las Escrituras dan testimonio de que Jesucristo es ese descendiente de David. Jesucristo es ese rey descendiente de David que gobernará para siempre sobre su pueblo. En él están cumplidas las promesas. En el rey que va a gobernar, en ese rey perfecto que fue fiel. Tenemos un rey hombre que cumplió perfectamente el pacto hecho con David para siempre. Tenemos a ese rey. Pablo le está diciendo: ya tenemos a nuestro rey para siempre. Jesucristo es ese rey, ese descendiente de David. Y le dice también del linaje de David, resucitado de los muertos. Una frase que acentúa, que refuerza aún más su reinado para siempre. Y también esta doctrina de la resurrección de los muertos es una doctrina muy importante para los creyentes. Primera de Corintios 15, usted puede leer después, específicamente del 12 al 22, cómo la resurrección de los muertos de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra predicación. Es el fundamento sólido de nuestra fe. Porque si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no hubiésemos creído hoy. Pero Jesucristo fue resucitado con poder para afirmar su trono para siempre y para también afirmar con él a todos los que por medio de su sacrificio creen en él. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Ten en mente a Jesucristo, el Rey que ha resucitado de los muertos. ¿Qué le está diciendo Pablo? Tu seguridad, Timoteo, no está en ti mismo. Acuérdate de Jesucristo. Mira a Jesucristo como cantábamos en esta mañana. La seguridad de tu salvación no está en ti mismo, está en tu Rey que reina para siempre y que ya ha venido. Y que va a venir por segunda vez. El fundamento de tu confianza está en que ese Rey ha resucitado de los muertos. Y por lo tanto tú y yo un día vamos a resucitar cuando Él venga por segunda vez. La seguridad de nosotros como creyentes está en Jesucristo, nuestro Rey, que resucitó de los muertos. Y eso debe traer ánimo a nuestro presente.
Eso debe animarnos en el presente a nosotros. Porque tú y yo vamos a encontrar ánimo cuando conozcamos más al Salvador que tenemos. Tú y yo vamos a enfrentar cualquier tribulación, cualquier dificultad, cualquier padecimiento, aún por causa del Evangelio, cuando tú y yo conozcamos más a nuestro Señor Jesucristo, el Rey que vive y que reina para siempre. Amén. Nuestro Rey. Amén. Pero no solamente vamos a encontrar ánimo en nuestro presente, vamos a encontrar esperanza para nuestro futuro. Porque vamos a reinar con Él para siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso empieza de esta manera el apóstol Pablo dándole a Timoteo ánimo. Y él le dice al final del versículo 8, conforme a mi evangelio. Este es el mensaje de Timoteo que yo predico. Este es mi evangelio, el evangelio que me fue concedido a mí para que yo lo anunciara. Este es el evangelio que yo predico. El Rey que resucitó de los muertos es lo que yo predico. Es mi evangelio, pero dice el versículo 9, en el cual sufro penalidades. Allí comienza Pablo a hablar de su sufrimiento, en el cual sufro penalidades. Pero Pablo le dice en el versículo 9, hasta prisiones a modo de malhechor. Estoy preso, estoy encadenado como si fuera un delincuente. Como si fuera un delincuente estoy preso por causa de predicar ese evangelio de Jesucristo, el Rey que reina para siempre. Estoy preso. Sufro, dice Pablo, sufro penalidades. ¿Pablo no estaba sufriendo? Sí, Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba, dicen los que han ido a ese lugar histórico en Roma, a esa prisión, en una prisión bien oscura, en una prisión allí encadenado, bien oscuro, estaba el apóstol Pablo. Y en varias ocasiones abandonado, solo, por muchos de sus discípulos. Pablo estaba sufriendo, pero a pesar de que Pablo estaba sufriendo, miren lo que dice el versículo 9, mas la palabra de Dios, ¿qué dice? No está presa. Algo así como, yo el mensajero estoy preso como un malhechor, pero el mensaje no está preso. El mensajero está preso, pero el mensaje no. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios no está presa? Él lo da como una conclusión allí en el versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿Qué amor? Específicamente, ¿qué amor de los escogidos? Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto, todas estas prisiones, todos estos sufrimientos son para gloria del Evangelio y para el progreso del Evangelio. Él lo había experimentado en su vida. Nada detuvo a Pablo específicamente nunca para predicar el Evangelio. Pablo estuvo predicando en su primera prisión en Roma y el libro de Hechos termina diciendo que él predicaba sin impedimento. Pero no obstante también dice en Filipenses capítulo 1 verso 12, quiero que lo leamos porque esto fue lo que Pablo experimentó en sus prisiones y es muy importante para lo que veremos hoy. Filipenses 1 versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, le dice Pablo a la iglesia de los filipenses, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, aquella primera prisión en la que él estaba, han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Sí, Pablo estaba sufriendo, pero Pablo estaba centrado ¿en qué? En que su prisión fuera un instrumento para el progreso del Evangelio. Ustedes se imaginan que Pablo, el apóstol, el mensajero de Jesús, estuviese tirado en el suelo, desanimado, en la prisión.
Era hombre, podía desanimarse y ciertamente muchas veces estuvo con luchas, con desánimo. Segunda de Corintios 12 dice que le había pedido 3 veces al Señor que lo sanara el aguijón de la carne y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo siempre experimentaba en su debilidad cómo el poder de Dios se manifestaba. Y el apóstol Pablo, imagínense que hubiese dicho ya en esta última prisión, ya no doy más, ya no aguanto más, estoy en el suelo. ¿Hubiesen sido sus prisiones un instrumento para el progreso del Evangelio? Sus prisiones hubiesen animado, como leímos aquí, cuando él se lo dice a los filipenses, hubiesen animado a los hermanos a predicar. Los hermanos estaban animados porque decían, si Pablo está preso y tiene ese gozo, yo voy a predicar también. Mi hermano, la manera que tú enfrentas tu sufrimiento anima a los demás hermanos. En ese sentido, tus sufrimientos vienen a ser una herramienta en las manos del Señor para que la iglesia vea que el Señor es real, que el Señor está obrando. Tus sufrimientos son una herramienta en las manos del Señor para que la iglesia sea animada a perseverar. Cuando nosotros vemos que un hermano ha pasado por cosas terribles y sigue adelante, somos animados nosotros también a seguir adelante. Y eso es lo que estaba pasando con Pablo, esa es la realidad, esa es la verdad. Sí, sufrimos porque somos de carne y hueso, pero seguimos adelante porque no somos nosotros mismos, como decía la hermana, no somos nosotros mismos, es el poder de Dios. Y esto estaba animando para el progreso del Evangelio. Pablo sabía 2 cosas, fundamentalmente. Pablo sabía que la salvación de los escogidos es por medio del Evangelio. Dios escoge, Dios llama, pero esos escogidos se van a salvar por medio de escuchar la predicación del Evangelio. Dios ha escogido la predicación del Evangelio como un medio para la salvación y Pablo sabía eso. Lo sabía, se le enseñó a las iglesias. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice también, más adelante en Romanos 10, capítulo 17, algo muy conocido por nosotros, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La predicación del Evangelio es el medio por el cual se van a salvar los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Dios sabe. Nosotros no sabemos. Pero, como no sabemos quiénes son los escogidos, tenemos que predicar. Porque los escogidos están esperando a que tú y yo les prediquemos, porque ese es el medio que Dios usa. Cuando nosotros estamos convencidos de eso, eso nos va a animar también a predicar, a perseverar. Tú no sabes si la persona que está predicando es un escogido. Si es un escogido, se va a salvar, hermano. Si es un escogido, se va a salvar. Pablo sabe esto, como también sabe que su prisión favorece el progreso del Evangelio. Mis hermanos, Pablo quería que Timoteo comprendiera que padecer por causa del Evangelio ayuda a la proclamación del Evangelio, a la salvación de los escogidos. Si nosotros hallamos este propósito en nuestros padecimientos, los creyentes fieles vamos a estar dispuestos a sufrir, no porque somos masoquistas, no porque buscamos el sufrimiento, pero si tenemos que sufrir por causa del Evangelio, entendamos, hermanos, que ese sufrimiento nuestro por causa del Evangelio y soportar ese sufrimiento, perseverar en medio de ese sufrimiento, Dios lo va a usar para testimonio de la iglesia y para que la iglesia se anime. Eso es un propósito por el cual sufrir, no sufrimos en vano. Nuestro sufrimiento es usado por el Señor como una herramienta para animar a la iglesia. Si tú y yo soportamos el sufrimiento. Por lo tanto, Pablo anima a Timoteo a acordarse del Señor Jesucristo, a tenerlo siempre en mente
y también a seguir su ejemplo de sufrir con un propósito, de ser ejemplo a los demás. Pero en tercer lugar, del versículo 11 al 13, hay algo que también el Señor, por medio de Pablo, quiere para nosotros. Empieza el versículo 11 diciendo: palabra fiel es esta. Una frase que Pablo usa en otras partes de las cartas. Incluso en Primera de Timoteo, en la primera carta, dice la frase: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es una invitación, esta frase, palabra fiel es esta, es una invitación a que nosotros confiemos en la fidelidad de Dios. Es lo que significa esta frase. Y en este sentido de invitación, quiero decirle que esto es una invitación a confiar en las promesas de Dios. Y mis hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a distinguir qué palabras de las Escrituras son promesas y qué palabras no son promesas. Cuando Dios hace un pacto, los pactos que Dios hizo con David, como hablábamos ahorita, el nuevo pacto por medio de Jesucristo, cuando Dios hace estos pactos, las promesas que Él da son fieles y verdaderas. Así lo dicen las Escrituras. Pero hay palabras en las Escrituras que no son promesas. Pueden ser dichos de sabiduría, como el caso de algún proverbio. Puede que se cumpla, puede que no, porque son dichos de sabiduría. Es palabra de Dios, inspirada. Pero no es promesa, no es garantía de que se va a cumplir. Y hay cosas que Dios dijo particularmente a algunas personas en algunos lugares que no se cumplieron porque fueron cosas particulares para esas personas. Por ejemplo, conocemos la historia de Jonás. Dios le dijo a Nínive por medio de su profeta Jonás que iba a destruir Nínive. ¿No es así? ¿Pero qué pasó? Dios no lo hizo, al menos en ese momento. ¿Por qué? Esto era algo específico para Nínive, era una palabra específica para ellos, y Dios usó el profeta y el arrepentimiento de Nínive para perdonarlo y aplazar su juicio. Hay cosas específicas de la Escritura que no son promesas, pero cuando Dios promete algo, como lo que vemos aquí en este pasaje de la descendencia de David, Dios lo cumplió. Dios se lo prometió a David porque hizo un pacto con David, y ¿fue cumplido o no fue cumplido? Lo vimos aquí. El Nuevo Testamento nos da testimonio de eso, que ese descendiente de David es nuestro Señor Jesucristo. Fue cumplido. Y estas promesas que vamos a ver aquí ahora, a partir del versículo 11, también son promesas de pacto para nosotros los creyentes. ¿Qué le dice? Vamos a ver dos primeras promesas primero. Primero, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y la segunda tiene mucho que ver con esta. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Déjame explicarte algo, hermano. Si sufrimos quiere decir aquí en la traducción original, si soportamos el sufrimiento. No es sufrir o no en sí. Si soportamos el sufrimiento. Si nos mantenemos fieles en el sufrimiento al Señor. Vamos a ver de qué va esto. Pero estas son dos promesas que vienen juntas y tienen el mismo significado. Si en nuestro sufrimiento somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si soportamos el sufrimiento, también reinaremos con Él. Son promesas. ¿Dónde están esas promesas? En la palabra del Señor. Nosotros podemos ver en los evangelios, en el conocido Sermón del Monte, Mateo 5, cómo esto es una promesa del Señor para aquellos creyentes que sufren, que padecen por causa de ser fieles, por causa de predicar el evangelio. Mateo 5. Mateo 5 específicamente del verso 10, otra de las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos, ¿qué dice el Señor? Es el reino de los cielos. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Palabra del Señor, promesa del Señor. Y hay otros textos también que no vamos a ver por el tiempo. En esta mañana hoy se mencionó uno, Romanos 8:18. Las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Promesa del Señor. Los hijos de Dios que padecen en este tiempo y que padecen por ser fiel al Señor, tienen un galardón grande en los cielos. Nos espera la vida eterna con el Señor. Y estas son las promesas que da: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Dice en el 11, palabra fiel es esta: se va a cumplir. Pero vienen otras dos promesas también. Tienen un sentido negativo. No nos gusta lo negativo, pero tenemos que ser fieles a las Escrituras y está ahí. Y es otra realidad. Si le negáremos, ¿qué dice? Él también nos negará. Esto mismo lo enseñó el Señor: si le negáremos, Él también nos negará. No quiere decir esto, como ya hemos dicho, que no tengamos nuestro momento de flaquear. Esto no es un momento de flaquear. Negar al Señor es rechazar al Salvador Jesucristo. Rechazarlo. No es un creyente que por nuestra debilidad flaqueamos, o por nuestra debilidad hay momentos donde le negamos. No, ese no es el sentido de lo que está diciendo aquí. Este negar es rechazar al Señor. Pero la segunda que viene junto con esta es: si fuéramos infieles. Tiene que ver con negarle también. Si fuéramos infieles, si infiel aquí significa ausencia de fidelidad. Y en el lenguaje original es ausencia de fe, es incredulidad. Si no creemos en Él, si le somos infieles, ¿qué dice? Él permanece fiel. Vamos a entender un poquito este versículo. Él permanece fiel. Esto tiene que ver con lo anterior: si le negáramos, Él nos negará. El que niegue al Señor, Él lo va a negar. Mis hermanos, este versículo 13 muchas veces no se usa bien. Muchas veces se usa en el sentido de que aunque yo falle, aunque yo flaquee, Él va a ser fiel. Eso es una verdad, pero no es la verdad de este versículo. Dios va a ser fiel en su juicio también. Dios no solamente va a ser fiel en bendecir y en darle el reino a los que sean fieles, Dios va a ser fiel también en negar a los que le nieguen. Dios va a ser fiel en su juicio. Y esta verdad es muy importante, sobre todo para nuestro contexto hoy, donde podemos ver a través de las redes sociales cómo tristemente hablar del juicio de nuestro Señor, que es una realidad de las Escrituras, es un crimen casi que de odio. No, ese es el Dios en que nosotros creemos. Ese es el Dios que se revela en las Escrituras. Dios es fiel en bendecir y en darle el reino a los que son fieles, y también es fiel en darle su juicio a los que son infieles. Es fiel en ambas cosas. Y yo quiero que busquemos esta cita. Esta es la última cita que vamos a buscar en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 9 y 10. Muy útil para nuestro tiempo, donde tristemente la sociedad, las personas y en las redes sociales no quieren oír hablar de un Dios de juicio, pero tenemos que hablar del Dios de juicio porque es el Dios de las Escrituras. Deuteronomio 7,
Versículo específicamente 9 y 10. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Lo leímos en el Antiguo Testamento, pero Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la realidad. No es que queremos hablar de juicio porque odiamos. Hablamos de juicio porque nuestro Dios es fiel en bendecir a los que son fieles y en maldecir a los que son infieles. El texto aquí nos los acaba de decir en 2 de Timoteo 2, 11, 13. Sí, la salvación es por medio de la gracia de Dios. Dios perdona. Pero déjame decirte algo. Aquellos que no se arrepienten, Romanos capítulo 1, usted puede leer después a partir del versículo 18, la ira de Dios se revela contra toda injusticia y impiedad de los hombres. Independientemente de que la salvación sea por gracia, todas las personas son responsables de no arrepentirse de sus pecados ante el Dios Santo. Aunque la salvación sea por gracia, la gracia Dios la da al que Él quiere, porque no la merecemos. Pero los que no se arrepienten y quieren seguir viviendo en sus pecados, están negando al Señor, como dice aquí el texto. Están siendo infieles, incrédulos, y el Señor va a ser fiel en darle su juicio. Eso es lo que significa el versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Fiel a qué? Fiel a su juicio. Porque termina el versículo 13 diciendo, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es justo y es misericordioso. Y fuego consumidor, como dice el hermano en Hebreos capítulo 10. Ese es nuestro Dios. Y ese es el evangelio que predicamos, que por eso muchas veces, cuando prediquemos la verdad del Dios que tenemos, vamos a ser perseguidos de diferentes maneras. Vamos a ser rechazados por el mundo de diferentes maneras, como está pasando hoy en las redes sociales y como tristemente pasó en la televisión cubana oficialmente, en el programa Con Filo. Tengo que decirlo porque estoy en el deber ante el Señor de denunciarlo. Mis hermanos, nosotros no odiamos a las personas. Pero Dios está airado con las personas que no se arrepienten de sus pecados, porque Dios es santo. Y porque Él es Dios, porque Él es el Creador. No hacemos bien con mostrar amor sin justicia. Eso no es bueno. Porque el verdadero amor, Dios es amor, el verdadero amor tiene como sustento la justicia. Usted se imagina un juez. Es que eso es ilógico. Usted se imagina un juez ahora que tiene que juzgar a un criminal, a un ladrón o a un violador. Si ese juez ahora dice, no, vete para tu casa, no pasó nada. No has hecho nada. No pasó nada. ¿Eso es amor? ¿Es amor eso? ¿Es amor pasarle la mano a lo malo? Mis hermanos, el amor sin justicia no es amor. Por eso nuestro mayor modelo del amor es Dios mismo. Y Dios nos ama de tal manera que ha dado a su único hijo en sacrificio para que seamos nosotros mismos salvados de su ira. Ese es el amor de Dios. Y ese es el Dios que predicamos. Y en eso es lo que Timoteo va a encontrar ánimo. ¿Por qué? Porque eso nos hace padecer con esperanza. Porque sabemos que si estamos padeciendo, que si estamos muriendo, que si estamos soportando el sufrimiento, reinaremos con Él. No tenemos una falsa esperanza de que no importa cómo vivamos, no
No importa si vivimos en pecado, Dios es fiel. No, eso no es lo que dice el texto. Pero si tenemos que sufrir ahora en el mes de septiembre, cuando se apruebe el Código de la Familia, si tenemos que pasar por diferentes cosas, rechazo, burla de diferentes maneras. Mira, hermano, le digo esto y lo digo como testimonio. Yo estaba en una de esas reuniones defendiendo mi fe ahí en el 12 Planta. Defendiendo lo que creo, defendiendo a la familia según la Biblia, según las Escrituras. Y las personas empezaron a ir. Y las personas se burlaron de mí y de otros creyentes que estaban conmigo. Pero hermano, ante el Señor, dice el texto, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, si es así, soportemos el sufrimiento. Es una esperanza verdadera, es una esperanza segura. Aquellos que somos fieles debemos estar seguros de que Dios es fiel. Dios es fiel. Aunque veamos que estamos pasando por cosas duras, por cosas difíciles, Dios va a hacer que reinemos con Él. Palabra fiel es esta. Palabra digna es esta. Nuestro Dios es fiel. Es fiel. Y Él va a hacer justicia con aquellos que le están rechazando. Mis hermanos, para terminar, en esta mañana, lo que nos anima en nuestra persecución no está en nosotros mismos. No sale de nosotros mismos, no está en nosotros mismos. Lo que nos anima está en nuestro Señor Jesucristo. Está en el poder que recibimos de Él cuando recordamos y tenemos siempre en mente al Rey que tenemos, que resucitó de los muertos. Nuestra esperanza está en que nuestro sufrimiento es con un propósito. Nuestro sufrimiento es para animar a los creyentes a soportar el sufrimiento porque vamos a reinar con Él. Eso es lo que hemos visto en esta mañana, hermano. Y eso es lo que yo quiero que nos llevemos en esta mañana, porque quiero decirte algo. Solo en Jesucristo vamos a encontrar seguridad para permanecer firmes en nuestro sufrimiento. Solo en Él. No en nosotros mismos. No sigas mirándote tú mismo. Mientras más te miras tú mismo, más débil te ves, porque somos débiles. Pero en el Rey Jesucristo somos más que vencedores. En Él, no en nosotros mismos. Míralo a Él, tenlo presente a Él. Debemos comprender que nuestro Señor va a usar nuestro sufrimiento para su gloria. No para nuestra propia gloria, para la gloria de Él, para que el Evangelio progrese, para que la iglesia sea animada. Cuando la iglesia vea que 2 o 3 creyentes sufren y se mantienen fieles, también se van a inspirar y se van a mantener fieles. La iglesia necesita ejemplo. Como mismo tuvieron a Pablo, como mismo tuvieron a los profetas. Necesitamos ejemplos a imitar como este de Pablo. Debemos confiar en la fidelidad de Dios, no la fidelidad de los hombres, la fidelidad de Dios. Para que nuestra esperanza sea una esperanza segura. En que Dios va a hacer que reinemos con Él, si somos fieles. Hermanos, debemos continuar conociendo las Escrituras. Hay mucho más que conocer acerca de nuestro Señor. Nuestro padecimiento es una realidad. Vamos a padecer, vamos a sufrir por causa del Señor. Si tú quieres ser fiel, vas a sufrir. Y si tú estás en esta mañana y tú no has conocido al Señor, arrepiéntete. Pon tu fe en el Señor Jesucristo, el Rey que vive y que reina para siempre y que va a hacer que todos los que se arrepientan y crean en Él van a vivir con Él por los siglos de los siglos. Oremos, hermano. Señor, en esta mañana tu palabra nos anima a confiar en ti. Vemos que se acercan momentos duros y difíciles.
para tu pueblo, Señor. No sabemos qué puede pasar, no sabemos qué puede suceder, pero tú sí lo sabes. Y tú nos has animado por medio de tu palabra a poner toda nuestra confianza, todo nuestro corazón en el Rey Jesucristo, que tú resucitaste de los muertos y que vive y reina para siempre. Padre, permite que, aunque con debilidad, así como el apóstol Pablo, nosotros podamos perseverar en ser fieles a ti. Nosotros podamos testificar del Dios verdadero, el Dios misericordioso y el Dios justo. Cueste lo que cueste, Señor, porque en nuestro sufrimiento tú te vas a glorificar. Tú vas a usar nuestro sufrimiento para animar a tu pueblo. Tú vas a usar nuestro sufrimiento para que pongamos más la confianza en tus promesas y menos en nosotros mismos. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Aún en medio de nuestro sufrimiento, aún en medio de nuestra escasez, aún en medio de la desesperanza, glorifícate y muéstranos más a Jesucristo por medio de tu palabra, Señor. Que tu iglesia en Santi Espíritu, que tu iglesia en Cuba, que tu iglesia en esta nación se purifique. Levanta iglesias fieles que estén dispuestas a sufrir por ti. Levanta siervos fieles que estén dispuestos a hacerte fiel, cueste lo que les cueste. Levanta tu pueblo en medio de este tiempo, Señor, porque tu promesa es que vamos a reinar contigo. Porque tus promesas no están en este mundo, tus promesas nos llevan a confiar en tu reino eterno, en tu vida eterna, en la gloria eterna que en nosotros ha de manifestarse. Glorifícate, Señor. Prepara tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.